Padre Chavez, en tiempos de gran popularidad de Adolf Hitler en Alemania, surgieron hombres como Fritz Gerlich que denunciaron el carácter genocida del nazismo. El comunismo, por su precisión en la represión de manera certera, es más difícil que ocurra esto, ¿no? Por lo que llamaría Václav Havel el síndrome de indefensión, o el escritor Esteban Cárdenas, ese policía interior que habita en cada ser humano. Usted fue testigo presencial del fusilamiento el 11 de enero del 59 de 71 personas, en las que prácticamente solamente habían sido cuatro juzgados, y o sea, sin garantías judiciales. Y mirando, o sea, con una mirada atrás en la historia, ¿piensa usted que hizo todo lo posible para, en tiempos de gran popularidad de la Revolución Cubana en el mundo, denunciar este carácter oscuro de la revolución? Bueno, yo me siento complacido de esta entrevista porque puedo explicar una vez más, explicar los acontecimientos del 11 de enero del año 59. El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Pérez Serante, me había dicho que el día anterior: tú tienes que ir a un juicio mañana que van a juzgar a varios militares de Batista y quiero que me represente a mí. El juicio de los 4 militares empezó sobre las 10 de la noche y terminó sobre las 2 de la madrugada. Cuando terminaron de juzgar a este individuo, que lo condenaron todo a muerte, a fusilamiento, entonces yo me iba a montar en el jeep de militar, que fue el que me llevó, un capitán, y me dijo: usted no puede quedarse aquí, usted tiene que acompañarme a mí. Y yo pensé que íbamos a ir a Boniato, a la cárcel de Boniato, a introducir allí a estos 4 condenados al fusilamiento hasta que ellos pudieran apelar, como era costumbre, apelar el juicio. Pero me sorprendí cuando a las 2 de la madrugada, mientras él iba manejando, yo veía oscuridad por todas partes en Santiago de Cuba. Y yo decía: qué cosa más rara esta, porque la cárcel de Boniato no era así. Y efectivamente fuimos a parar a la Loma de San Juan, la histórica Loma de San Juan. El espectáculo estaba todo ya preparado. Una bulldoza grande había abierto una sepultura enorme, muy profunda, ancha y larga, para que fueran cayendo los cadáveres en el fusilamiento. El tip era de poner de 2 en 2 los condenados al fusilamiento y que ellos cayeran directamente al hueco. A mí me colocaron como a una distancia de unos 20 metros de allí, junto a un jeep, para ir recibiendo a la persona que quisiera recibir la consolación o quisiera recibir la confesión o el bautismo. Yo tuve la suerte de bautizar a 2 con un agua que había allí, que era especial para los animales, y con una lata de leche condensada. Yo cogí esa agua y le bauticé. Me acuerdo que un jovencito, yo le pedí excusa porque le había mojado toda la camisa de agua. Y yo le dije: perdóname, chico, pero yo no tengo nada aquí para secarte ni nada. Y me dijo: no se preocupe, padre, que yo pronto me voy a mojar con la tierra. Los fusilamientos consistían en recogerlos de 2 en 2. Por lo tanto, me daban a mí un margen como de 5 minutos entre 2 para yo poder darle consuelo o confesarlo a otros. A la mayor cantidad yo les di la absolución, otros era nada más que una consolación, y muchos me dieron a mí sus anillos, sus relojes y las cosas que querían que yo se lo entregara a sus esposas. Así estuvimos desde las 10 de las 2 madrugadas, que empezaron los fusilamientos, hasta las 10 menos 10 de la mañana,
Yo tuve una palabra con el capitán antes de que iniciara este proceso. Yo no conozco al capitán. Alguien me dijo que pudiera haber sido el capitán vecino, que era de Vane, de mi pueblo, pero yo no tengo garantía porque no le pregunté a él. Pero sí, cuando hablé con él, le hablé un poco fuerte. Le dije: mire, yo soy revolucionario como usted, yo he hecho por la revolución más que usted, que todo ese fusilero. Yo no soy capaz de entender esta cosa que está pasando aquí. Entonces el capitán, impresionado, me dijo: padre, usted me dispensa, puede hacer lo que usted quiera, pero yo tengo que fusilar, porque si no me fusilan a mí. Me dijo así, y se quedó callado, y figúrese, yo no sabía qué contestar. Y está bien. Entonces él en ese momento abrió la mano, las dos manos, y tenía la lista de aquí. Y yo vi rápidamente en una luz que tenía un jipi, porque no había luz eléctrica allí en ese lugar, era la luz del jipi, pero había un montón de jipis regados por todos lados. Entonces vi que había borrado uno, eran 72, pero el que escribió los fusilamientos parece que era amigo de alguno y lo tachó. Y yo conté 71. Entonces no me quedó más remedio, y yo dije: bueno, yo tengo que cumplir ahora mi oficio como sacerdote, para el cual me mandó a mí el arzobispo. Y yo pensaba: ¿cómo esta gente no sabía revelar? Entonces, frente a mí, uno sí se reveló, le pegó un tanganazo en la cabeza a un soldado de la revolución. Este cayó en el suelo, pero entonces vino otro más, le pegó al que había atacado, al atacante, y ahí mismo lo mataron. Entonces otro vi yo que salió corriendo, porque era de noche, y yo le juro todo, como las 3:30 de la mañana, o 4, salió corriendo un hombre alto, delgado, flaco, salió corriendo para ver si se escapaba entre la maleza, y al poco rato lo vi que lo trajeron entre 4 en una sábana blanca. Lo trajeron ahí y muerto ya, y lo tiraron al hueco. Todos caían en el mismo hueco. Pero un día yo aproveché, sin que nadie se diera cuenta, y cogí el avión y me fui para La Habana, sin permiso de nadie. Y entonces en La Habana encontré a un sacerdote amigo mío, le dije: hazme el favor de llevarme al nuncio del Papa. Y me llevó al nuncio del Papa, Monseñor Centós. Yo no lo conocía, era la primera vez. Y como nuncio del Papa le puse todo lo que estaba sucediendo, y que yo estaba dudando de qué cosa era la revolución. Cuando le conté todo, hizo este gesto el Santo Papa, el Santo Nuncio, Santo Cielo, como si era Santo Cielo en italiano. Ahí mismo, ese día, le pedí una entrevista al doctor Urrutia, que era amigo mío, presidente de la República. Y entonces me dijo, con una secretaria, que lo llamara de nuevo para darme un día fijo. Yo regresé a Santiago de Cuba esa misma noche, nadie supo nada de que yo había ido al nuncio. Después dije algo por la noche en la transmisión que yo tenía toda la noche, a las 7:30, con la Cruz y la Estrella, un programa por CMKC Radio Oriente, que lo tuve por 10 años. Y entonces se lo conté todo al pueblo, que había asistido a esto, y que yo no estaba de acuerdo con esa cuestión. La Iglesia Católica no estaba de acuerdo, porque no había proceso normal. Un proceso normal es tener un abogado, un proceso normal tener testigos, un proceso normal tener la familia cerca, un proceso normal es darle periodo para reaccionar, un proceso normal es seguir la Constitución. En Cuba está prohibido el fusilamiento por la Constitución. Entonces yo hice otro viaje a La Habana, de la misma manera. Cogía el avión a las 8 de la mañana, llegaba a La Habana 10:30, un amigo me recogía y me llevaba al lugar donde yo le indicaba. Entonces ese lugar fue al Palacio Presidencial. Entonces me recibió Urrutia con su esposa,
los hijos, creo que eran 3, el ministro de Trabajo, que era hermano de un sacerdote, y me invitó a almorzar. En el almuerzo yo le saqué el asunto y le dije: Excelencia, yo tengo que decirle un asunto que no viene muy bien con el almuerzo, pero es mi obligación. Y él dice: no, lo que tú quieras, porque él era amigo mío. Cuando él primero trabajó en Santiago de Cuba como juez, y era conmigo mío. Y le conté todo lo que había pasado. Entonces él me dijo: Padre Chabebe, yo creo en Fidel, pero yo no creo tanto en Raúl. Y yo le dije: señor presidente, yo no he venido a hablarle de actos de fe. Yo he venido a hablar a una cosa, que la República se está cayendo. No me dijo más nada. Ni nadie intervino, ni el ministro intervino, ni los chiquitos tampoco intervinieron. Entonces ya era el final, tomamos café y yo le agradecí a él, le dije: muchas gracias, presidente, por recibirme. Y entonces me despedí. No pude ver yo al embajador de Estados Unidos porque ya me hacía tarde, como a las 2 a las 3. Mi amigo me recogió, me dio una vuelta y me llevó al aeropuerto, y llegué a Santiago de Cuba como a las 8 de la noche. Nadie, ni en la catedral, ni en el arzobispado, sabía de esa diligencia, porque era una diligencia secreta que yo hacía. No se lo dije a nadie. Conseguía el dinero por mi propia cuenta, y separaba todas las cosas por mi propia cuenta. Y cuando tenía que salir, les decía al rector de la catedral: tengo que ausentarme, como yo era dirigente de Juventudes Católicas, tengo que ir a hacer una operación de mi trabajo, vendré como a las 8 o 9 de la noche. Nadie se enteró. Yo tenía en secreto toda mi vida.